Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a analizar Miqueas 5:2. Comencemos. De ti, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre, aquí vemos este sustantivo masculino elef y su definición, como vemos en pantalla, es millar, subdivisión de una tribu. En este caso se suele traducir familias o clanes y nos dan la referencia de Miqueas 5:2. Ahora volvamos al versículo. Entonces, de ti, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá para ser rey o gobernante. Acá vemos este verbo H4910, moshel, y su definición es gobernar, reinar o dominar, como vemos en pantalla. Entonces, me saldrá para ser rey o gobernante en Israel. Entonces, de donde salió el rey David, de allí mismo saldrá este rey. Con la excepción de David, ningún rey de Israel alcanzó plenamente este ideal teocrático y aún él tuvo sus problemas. David fue el tipo o la sombra en el Antiguo Testamento y tipifica a Jesucristo, quien es el antitipo o la realidad en el Nuevo Testamento. Entonces, de ti me saldrá para ser rey o gobernante en Israel. Y sus orígenes, como vemos en pantalla, este sustantivo 4163, motzá. Y su definición es, como vemos aquí en pantalla, H4163, origen o lugar de salida. Entonces acá el profeta Miqueas se refiere a su origen en cuestión de su humanidad. Él estaba viendo su origen de acuerdo a su descendencia, ¿no? Entonces sigamos leyendo. Me saldrá para ser rey o gobernante en Israel. Y sus orígenes. Y acá vemos la preposición desde. Y sus orígenes es desde. Y acá vemos este sustantivo H6924. H6924. Kedem. Y su definición es, como vemos en pantalla, acá vemos la preposición desde, H4480, y Kedem, que significa antes, el principio, desde antes o desde el principio, desde la antigüedad o desde la eternidad o desde siempre. Entonces volvamos al versículo. Entonces, me saldrá para ser gobernante o rey en Israel, y sus orígenes es desde el principio o desde antes. O sea, Cristo desde el principio ya estaba. O sea, su origen es desde el principio. Sigamos. Entonces dice acá, siempre ha estado. O sea, desde el principio ya estaba este rey, ¿no? Y ahora sigamos, acá dice la preposición, volvemos, desde, y acá vemos este sustantivo, H3117, Yom. Y su definición es día. Entonces día, H3117, día, tiempo o era. Y acá vemos también este sustantivo, ya que estamos acá, H5769, Olam. O sea, desde días de la antigüedad o desde días de larga duración o desde tiempos antiguos o desde un tiempo indefinido o desde tiempos de la eternidad, como vemos acá en pantalla en su definición. Entonces, ahora sí, volvamos al versículo. Acá nos dice, me saldrá para ser rey o gobernante en Israel. Y sus orígenes, o sea, él está mirando su descendencia humana, y sus orígenes es desde antes o desde el principio, desde días de la antigüedad o desde días de la eternidad. O sea, es desde un tiempo desconocido para el profeta Miqueas. Analicémoslo bien, desde días de la antigüedad o desde días de la eternidad o desde un tiempo muy lejano o desde tiempo indefinido. O sea, es un tiempo desconocido
el origen de este rey para el profeta Miqueas, como lo vamos a ver aquí en pantalla. Como vemos acá en pantalla, no parte desde su descendencia, no, su origen es desde el principio, como vemos ahí en pantalla. Ahora vamos a leer este versículo y dejémoslo aquí en esta imagen para poder entenderla mejor. Acá. Listo, perdón, aquí listo, ahí ya. Ahora sí. Miqueas 5:2. De ti, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá para ser el rey o gobernante en Israel. Y su origen o lugar de salida es desde antes o desde el principio, desde los días o tiempos de la antigüedad, o desde días o tiempos de la eternidad, o desde un tiempo indefinido. O sea, es un tiempo desconocido para el profeta Miqueas. Analicémoslo bien. De ti, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá para ser el rey en Israel. Aunque Jesucristo es descendiente de la familia de David, como vemos en pantalla, y eso lo podemos ver en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Así como David salió de Belén Efrata, del mismo lugar va a salir otro rey como David. El profeta Miqueas se refiere a su origen en cuestión de su humanidad, o sea, de su descendencia. Y el profeta Miqueas desconoce ese origen. ¿Por qué? Porque viene desde antes de su humanidad. Ahora vámonos a Lucas 2:11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso el profeta Miqueas nos dice, y su origen o su salida implica que él tiene un punto de partida mucho antes que su descendencia humana, como vemos en pantalla. Él no es parte de su descendencia humana, o sea, no parte de su descendencia humana, perdón. No parte de ahí, sino desde mucho tiempo atrás. Pero su origen o su salida, o sea, su punto de partida es desde antes o desde el principio. O sea, siempre ha estado desde los tiempos de la antigüedad o eternidad pasada, ¿no? Eternidad pasada. Y eso lo podemos ver en Juan 1:1. En el principio la palabra o el logos ya existía. O sea, en el principio, perdón, quitemos esto acá. En el principio o el logos ya existía. Y la palabra o el logos estaba con Dios, como vemos aquí en pantalla, estaba con Dios. Corramos esta foto para la vaca. Estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, la palabra o el logos parte de un tiempo o esfera desconocida para el profeta Miqueas, que es la antigüedad o la eternidad o un tiempo indefinido atrás. De ahí la palabra o el logos parte y se encarna, como vemos ahí en su nacimiento, se encarna en nuestra esfera, tiempo y espacio. O sea, de la eternidad parte y se encarna en nuestra esfera, tiempo y espacio. O sea, el medio de toda la creación, de todo esto, se hace parte de su creación en su humanidad, como vemos aquí, en su nacimiento. Y eso lo podemos ver en Juan 1:14. Y la palabra o el logos se encarnó o se hizo humano y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Ojo, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando decimos que la palabra o el logos se encarnó o se hizo carne, nos referimos al nacimiento virginal tal como está registrado en Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
También lo nacido o engendrado será llamado Santo Hijo de Dios. Y ahora sigamos esta parte, la otra parte de Juan 1:14. Gloria como del unigénito del Padre, o sea, gloria como de un unigénito de un Padre. Unigénito en griego es monogenes y su definición es el único nacido o único engendrado. Se refiere aquí a la relación eterna del Logos como de un único hijo con su Padre. Esa es la relación eterna, o sea, de la eternidad pasada, no como dicen los testigos de Jehová, de la eternidad después de la creación, no, de la eternidad pasada. Ellos, esa es la relación que tienen, como de un único hijo con su Padre. Pero los testigos de Jehová, acá los testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que significa único creado, para así poder engañarte. Pero monogenes significa único nacido o único engendrado o único. Por medio de las Sagradas Escrituras sabemos que hubo una esfera o un tiempo, por así decirlo, en que el universo no existía. El universo contiene 3 dimensiones: espacio, tiempo y materia. Los testigos de Jehová, como vamos a ver en esta gráfica, los testigos de Jehová creen que la palabra o el logos es creado. Y la idea es temporal, o sea, creó primero el tiempo Dios y después al logos. Y ponen que el tiempo existió antes que la palabra o el logos, como vemos ahí en esa gráfica. Porque entienden que si la palabra o el logos existe antes que el tiempo, sería Dios, como creemos los cristianos. Porque Cristo fue el medio de toda la creación. Entonces, si existe antes del tiempo, sería Dios. Y no un Dios como un ángel o un humano como Moisés, como lo tuercen los testigos de Jehová, sino ontológicamente Dios. O sea, la palabra o el logos no es un ser creado, sino un ser divino. Y no un ser divino como un ángel, como lo dicen los testigos de Jehová. No, un ser divino es porque es eterno, o sea, no es un ser creado, es eterno. Ahora, sigamos, Juan 1:12, Juan 1:2, Él, o sea, ¿quién es Él? El logos o la palabra, estaba en el principio con Dios, como vemos acá, estaba ya en el principio con Dios, o sea, en el principio ya estaban, ya existían. Y solo Dios existe antes del tiempo y fuera del tiempo. La palabra o el logos, quien es Jesucristo en su humanidad, es el que comenzó la creación, y no como lo digo los testigos de Jehová, lo tuercen, es el comienzo de la creación, o sea, es el primer ser creado. No. Él es la causa primaria de la creación y por supuesto pone a Cristo en la eternidad pasada. Esto me cayó. Dame un momentico. Pone a Cristo en la eternidad pasada, siendo el medio de la creación. Volvamos a que me desconcentré. La palabra o el logos, quien es Jesucristo en su humanidad, es el que comenzó la creación. O sea, Él es la causa primaria de la creación. Y por supuesto pone a Cristo en la eternidad pasada, siendo el medio de Dios para comenzar a crear todo. O sea, Él es el medio para comenzar a crear todo. Y eso lo vemos en Juan 1:3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del logos o la palabra. Y sin Él, o sea, ¿sin quién Él? Sin Él y sin Él, o sea, sin el logos o la palabra, no llegó a existir ni siquiera una sola cosa de lo que ha venido a existir. Veamos Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido.
Para ti nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y por eso Dios encontró una manera de expresar su amor por sus hijos, estando con nosotros. En Juan 1:1 nos dice, y Dios era la palabra o el logos. Ojo, acá vamos a hacer una pregunta para los testigos de Jehová. ¿Por qué Juan no coloca el sustantivo ángelos o ángel, como lo quieren torcer los testigos de Jehová, si se refiere, según ellos, a un Dios creado o a un ángel creado? ¿Por qué no colocó ángelos y Juan coloca Theos, Dios, Theos, Dios? Sigamos. Y mucho menos a un Dios como Moisés en su humanidad, entendiendo que por medio del logos la palabra existe todo lo creado. Entonces no podemos comparar a Dios con Moisés, por Dios santo. Ay, Dios mío. Entonces por eso Juan nos dice, y Dios era la palabra o el logos. Cuando la palabra o el logos llegó a ser humano en su nacimiento como hijo de Dios, vemos todas las cualidades de Dios siendo humano. Cuando vemos al Hijo de Dios, vemos a Dios siendo humano. Vemos todas las cualidades de Dios. Perdón, me cayó. Ahora sí, sigamos. Cuando vemos a Cristo en su humanidad, vemos a Dios siendo humano, el Hijo de Dios. Ojo, no la de un ángel como lo tuercen los testigos de Jehová, o como le dicen para disimular un Dios poderoso o un ángel poderoso. Ojo, esta organización es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque separan a Jesucristo de Dios. Por eso los testigos de Jehová no conocen a Dios. Conocen a un ángel creado. Por esa razón entienden que no son hijos de Dios. Veamos, no son hijos de Dios, ¿no? Pero para Dios todo es posible, y eso lo podemos ver en Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo, para los humanos esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a hacer esta analogía, el sol. No podemos separar la estrella, o sea, la estrella inmensa del sol. No podemos separar el sol de la estrella, de los rayos del sol y del calor del sol. No podemos separar eso. Ahora entendamos un poco sobre la Trinidad. La primera persona es Jehová en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es el Padre. Él es la fuente de la divinidad de todas las cosas o de todo lo creado. Él es el creador. La segunda persona es la palabra o el logos o el verbo eterno de Dios, el cual se hizo carne o humano, el Hijo de Dios. Él nos da a conocer al Padre, y solamente a través del Hijo podemos conocer al Padre. La tercera persona, por eso no la podemos separar. La tercera persona es el Espíritu Santo. Él procede eternamente del Padre. Él es el agente activo de Dios en el mundo en estos momentos. Él nos guía y santifica. El profeta Miqueas nos dice que el origen de Cristo es desde antes de su descendencia humana, de mucho tiempo atrás. Es desde el principio ya estaba. Desde días o tiempos de la antigüedad o eternidad, Olam. Ahora para terminar, Jesús les preguntó en Mateo 22:42, ¿qué piensan del Cristo o Mesías? ¿De quién es hijo o descendiente? Ellos le respondieron, de David, como vemos aquí en pantalla, en su humanidad. Mateo 22:43, Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor? Volvamos a repetir. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor? Diciendo en Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. David le llama Señor a Jesucristo, a su propio Hijo, por descendencia humana. Y Jesucristo es Señor de David y de todos los que creemos en Cristo, en Él.
creemos en Él. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no, dale dislike. Pero lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. Gente, no se dejen engañar. Estudien las Sagradas Escrituras y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.